Hermanos y hermanas, por favor, escúchenme. El diablo está robándole su herencia en Cristo. Hay algo que Jesús compró para ustedes en la cruz y están viviendo con algo muy por debajo de eso. Por eso siento esta carga de compartir esto. No quiero que el diablo les robe su herencia. No quiero que lleguen al cielo y descubran que el Señor tenía tanto para ustedes en esta tierra y lo perdieron. Dentro de algunas denominaciones cristianas, enseñan que no debemos casarnos si queremos servir al Señor a tiempo completo. ¿Sabías que la Biblia llama a eso una doctrina de demonios? Bastante fuerte, ¿verdad? Pero así es. Actualmente en la cristiandad hay grupos que enseñan que no debes casarte para servir al Señor. Déjame leerte un versículo para mostrarte esa forma falsa de negación del yo, para que no nos engañemos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, Primera de Timoteo 4, verso 1, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos. Y podrías pensar que esos mentirosos son estafadores mundanos, pero no, son sacerdotes y pastores cristianos quienes te enseñarán doctrinas demoníacas. Cuando escuchas doctrinas demoníacas, quizás piensas que enseñarán que Jesucristo no es Dios, o que promoverán matar gente o cometer adulterio. No, no, no. Eso no sería un engaño. El diablo no es tonto, viene como un ángel de luz, no con cuernos y pezuñas y cara espantosa, porque saldrías huyendo enseguida. No, viene como ángel de luz, enseñando cosas que parecen ser santas. Estos mentirosos han engañado tan bien y por tanto tiempo que han perdido la capacidad de decir la verdad. Te dirán que no te cases, que ese es el camino de la santidad, o que no comas ciertos alimentos, o que debes ser vegetariano para ser santo. Pero mira el contexto. La verdadera santidad se menciona en el versículo anterior, en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. La pura y verdadera piedad es un misterio. Y ese misterio se revela en Jesús, que vino en carne. Cuando vemos que Jesús vino en una carne como la nuestra, aunque sin pecado, con voluntad propia, y vivió una vida santa, entendemos que su santidad no estaba en la ropa que vestía. Mucha gente piensa que la santidad está en la forma de vestir de las personas, pero no. Es en la vida interior que se manifiesta en la carne. En contraste a eso, el Espíritu Santo dice en el siguiente versículo que habrá gente que enseñará otra forma para llegar a ser santo. Ese es el tipo falso de negación del yo. Renuncia a esto, deja aquello, abandona lo otro y será santo. Eso es un engaño. La verdadera santidad y la negación del yo es interior. Es cuando ya no vivo para mi reputación, mi dignidad o mi nombre, sino para la dignidad de Cristo y su nombre. Mi oración es: santificado sea tu nombre, Padre. No santificado sea mi nombre. Así que esa es una cruz falsa. Y también hay un fuego falso. Mencioné el otro día cómo en Levítico capítulo 9 y capítulo 10 ves el contraste entre el fuego verdadero y el falso. En Levítico capítulo 9, verso 24, leemos que el fuego descendió del cielo cuando se presentó la ofrenda. Y luego en Levítico 10, verso 1, Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño. Así que hoy existe una falsa negación del yo, una falsa cruz y también hay un fuego falso.
Y aún donde las personas entienden el verdadero camino de la cruz, a menudo ignoran el bautismo de fuego. Y muchos que creen en el bautismo del Espíritu Santo no enseñan el camino de la cruz. Y cuando estas dos cosas se separan, no se llega al árbol de la vida. Recuerda que delante del árbol de la vida hay fuego y una espada de fuego. Por favor, recuerda eso para que no vayas a ser descarriado. El problema con muchísimas personas que predican el bautismo del Espíritu Santo en sus iglesias es que jamás escucharás allí enseñanzas sobre la muerte del yo. Jamás escucharás sobre el camino de la cruz, el camino de la negación a uno mismo o el camino de ser crucificado con Cristo. Y luego tienes otras iglesias que hablan de negarse a uno mismo, de la verdadera negación del yo y de ser crucificado con Cristo, pero nunca creen en el bautismo del Espíritu Santo. Dicen que todo eso es falso. ¿Qué obra tan astuta ha hecho el diablo? Ha separado lo que Dios unió para que la gente no llegue a la verdadera vida de Cristo. Por eso quiero animarte, no dejes que el diablo te engañe. Ven a la Escritura y descubre lo que el Señor te ofrece, el poder genuino del Espíritu Santo, el fuego de Dios ardiendo en tu interior. ¿Cuál fue tu reacción cuando oíste que alguien habló mal de ti? ¿Te molestó? Bueno, entonces solo estás aparentando estar muerto, no lo estás de verdad. ¿Sabes la diferencia entre un hombre muerto y un hombre estar aparentemente muerto? Si aquí hubiera un hombre muerto real, podrías decir lo que quieras de él. Ni siquiera cambiaría su expresión. Pero cuando los niños juegan a hacerse los muertos, pronto descubres si lo están o no. Y así pasa con muchos cristianos. Solo fingen estar muertos. Alguien dice algo de ellos o les hiere y allí mismo se nota que no están muertos en absoluto. La Biblia dice en Romanos 6, verso 11, considérense muertos. Eso es una de las cosas maravillosas que Jesús logró en la cruz. Pero muchos tratan de saltarse ese paso para llegar a la vida de Cristo de otra manera. Quiero decirte con claridad, no hay otro camino. Jesús dijo, donde yo esté, allí también estará mi siervo. Juan capítulo 12, verso 26. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. ¿Dónde está él hoy? A la diestra del Padre. Yo quiero estar allí. ¿No quieres tú estar allí algún día? Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegó él allí? ¿Cuál fue la ruta que tomó Jesús para llegar a la diestra del Padre? Fue el camino de la cruz. Si yo intento evitar ese camino, nunca llegaré allí. Mire el versículo 24. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Está hablando de la muerte. Ese grano de trigo es Jesús, en primer lugar. Él fue el grano de trigo que cayó en tierra y murió. Y de eso ha venido fruto en abundancia. Y Él está diciendo, donde yo estoy, en la tierra, muerto y sepultado, allí estará también mi siervo. Debemos leerlo en su contexto. Y luego el versículo 25 también se refiere a lo mismo. El que ama su vida, la pierde. Si intentas preservar tu vida egoísta, tu dignidad, tu reputación, tu nombre, tu comodidad, y también no quieres que nadie te hiera, si quieres cuidarte a ti mismo, te lo digo, la perderás. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Hermanos y hermanas, por favor, escúchenme. El diablo está robándole su herencia en Cristo. Hay algo que Jesús compró para ustedes en la cruz y están viviendo con algo muy por debajo de eso. Por eso siento esta carga de compartir esto. No quiero que el diablo les robe su herencia. No quiero que lleguen al cielo y descubran que el Señor tenía tanto para ustedes en esta tierra y lo perdieron. La gran tragedia es que si lo pierdes, tu vida será tan miserable que no podrás dar un testimonio efectivo a otros. Y aunque lleves a alguien a Cristo, solo lo llevarás al nivel de vida cristiana deficiente que tú mismo vives. Mucha gente anda testificando, eso está bien, pero no deben olvidar que no podrán elevar a otros más allá de su propia experiencia. Y eso muchas veces resulta en un testimonio bastante patético.
Yo me lo he imaginado así. Supongamos que soy un cristiano derrotado que solo cree en el perdón de los pecados. Creo que Jesús puede perdonar todos mis pecados, pero no puede darme victoria sobre mi ira, lujuria, codicia, ni sobre los pleitos en mi hogar con mi esposa. Pero de todos modos, creo que Jesús murió por mis pecados y me perdonó. Entonces voy y le testifico a un incrédulo diciendo, quiero que recibas a Cristo, Él es nuestro Salvador. Y esa persona me dice, me gustaría, veo que Él perdona mis pecados, pero tengo otro problema. Siempre peleo con mi esposa. ¿Puede Jesús librarme de eso? Y yo le respondo, no, Él no puede librarte de eso. A mí no me ha ayudado en esa área, pero te perdona tus pecados. Seguirás peleando con tu esposa, igual que yo peleando con la mía. Luego él dice, tengo otro problema. Lucho con la lujuria, voy a internet y veo pornografía. ¿Puede Jesús librarme de eso? Y yo respondo, no, Él no puede liberarte de eso. Yo sigo haciendo esas cosas. ¿Qué clase de testimonio es ese? Un Jesús sin poder, que solo perdona pecados, pero no puede librarte de nada. El mismo pecado de los israelitas cuando llegaron a Canaán. Vieron a los gigantes y dijeron que Dios no podía vencerlos. Y Dios se enojó muchísimo con ellos, porque lo deshonraron al decir que esos gigantes terrenales eran más poderosos que el Dios Todopoderoso. Y quiero decirte esto directamente. Cuando tú permites que cualquier pecado gobierne tu vida, estás glorificando al diablo y diciendo que él es más fuerte que Cristo. Estás contradiciendo lo que dice la Biblia. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero en ti no es una verdad. Reconoce que Cristo es más poderoso que el diablo, pero tú le atas las manos a Cristo con tu incredulidad y tu falta de disposición a seguirlo cuando Él te llama. Hermanos y hermanas, no permitan que el diablo les robe su herencia, por favor. No permitan que el diablo los engañe. Por favor, dejen que la luz de Dios brille en su corazón.